Bueno, estos eran los ejercicios de extremos. A ver si lo puedo achicar. Sí, esto. Para estos ejercicios, lo único que había que hacer era calcular bueno, todo lo que ustedes saben de puntos críticos, ¿no? Calcular el gradiente de f, igualarlo a 0. El gradiente, o si quieren, las derivadas parciales de f, igualarlas a 0. Y después, bueno, si no lo pide acá el enunciado, pero todos los puntos que cumplen esto son puntos críticos, ¿no? Estas dos cosas. Y después, para saber si son máximos, mínimos, etc., pueden usar los teoremas que vimos ¿cómo se llamaba? La matriz hessiana, creo, una cosa así, o algo que le llamábamos H, y el criterio de la derivada segunda, básicamente. Eso tiene 1000 nombres según donde lo lea. Bueno, pero este ejercicio es básicamente eso. Es todo mecánico, puede surgir alguna duda con alguna derivada, pero no debería generar mayores inconvenientes. Este ejercicio... Bueno, este ejercicio se complica un poco más el álgebra. Creo que alguien me lo había consultado, si no recuerdo mal. ¿Alguno se acuerda si me lo consultó? Yo no. Yo estoy casi seguro que alguien me lo había consultado. Pero ahora no me acuerdo. Ay, perdón, estaba silenciada. Yo meta a hablar y estaba silenciada. Yo me parece que pregunté por este. Este es el de... Pero me parece que... No sé si lo llegué a hacer. No, extremos no. A ver, lo estoy buscando. Me perdí. Este es el TP de... Ah, sí, yo me perdí. A ver. Ay, qué tonta que soy. No sé, no, me acuerdo de haberlo visto. Ah, ya lo encontré. El ejercicio 3 de extremos. ¿No? ¿No es 2? A ver el 2. Dos funciones de variable. Ah, sí, yo no lo pude hacer. Ahí está, fui yo. Ok, bueno, en este problema lo único que hay es una dificultad por ahí un poco algebraica, pero nada más. O sea, ustedes acá proceden igual que siempre, calculan. Fíjense, el objetivo es demostrar que tiene solo dos puntos críticos, ¿no? Creo que lo que se complicaba en este problema eran los despejes, ¿no? Estoy viendo porque yo lo tenía escrito por acá. Exacto. Sí. Bueno, lo que va a ocurrir es que ustedes van a hacer de g de x igual a 0, de g a de y igual a 0, y les van a empezar a quedar condiciones. Por ejemplo, cuando calculen esto, van a llegar a una ecuación que tiene esta pinta. X cuadrado
x cuadrado por y menos x menos 2 por x cuadrado igual a 0. Entonces, Sí, para solucionar esta ecuación hay dos caminos posibles. O bien x cuadrado por y menos x menos 2 es igual a 0, o x cuadrado es igual a 0. Ahora, cuando resuelven esto, llegan a esta ecuación. 2x cuadrado menos 1 por 2x igual a 0. Agrego una hoja. Vamos a darle fondo. Listo. Ahora, esto otra vez se vuelve a partir en 2. Y la solución de esto es o x cuadrado menos 1 es igual a 0, o acá es lo mismo si pongo 2x igual a 0, o 4x igual a 0, o simplemente x igual a 0, es todo lo mismo, todo es equivalente. La solución de este es x igual a más 1 o menos 1, y acá queda 0. El problema que tiene esto... perdón, acá me estoy salteando... Qué boludo. Perdón, esto por querer decirlo rápido. Esta condición es la que sale de esta derivada, que esto o esto sea igual a 0. Y entonces, claro, lo que hacen... Perdón, por querer decirlo rápido. Lo que pasa es que si lo hago entero me va a tomar un montón de tiempo. Y eso tiene una dificultad algebraica, no es una dificultad conceptual, digamos. Así que no vale tanto la pena. Pero la cuestión es que esta derivada de acá les va a quedar algo así. ¿sabe qué, profe? Perdón, es una pavada, ¿no? Pero el 2 dice x cuadrado menos x cuadrado y menos x menos 1 es. Ajá. Y entonces, Y el de abajo también es menos 1. Después lo despejó y le daba, no sé. ¿que hay un error acá? Yo acá hice la derivada. Sí, pero como g era x cuadrado menos 1 al cuadrado, eso es 2x cuadrado menos 1 por 2x, la derivada con respecto a x. Perdón. Bueno, vamos a tener que hacerlo entonces. Porque... O por lo menos una parte. No sé. Eh, O sea, yo llegué a encontrar la primera derivada con respecto a x y la primera con y. Eso sí lo llegué, pero después, claro, me olvidé que tenía que volar a 0, igual también. No. Si ustedes derivan esto con respecto a x, esto les queda 2 por x cuadrado menos 1 por la derivada de acá adentro, que es 2x. Sí. Más 2x cuadrado y menos x menos 1 por la derivada de lo de adentro, que es 2xy menos 1. Esa es la derivada con respecto a x. Y la derivada con respecto a y es, este no está, solamente este. 2x cuadrado y menos x menos 1 por la derivada de acá adentro, que es x cuadrado. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, y ahora vienen estos dos pasos, donde yo igualo la derivada con respecto a x a 0,
y la derivada con respecto a y a 0. Entonces, cuando lo hago con respecto a x, es que salen estas dos posibles soluciones que les decía, o sea, les queda esto, y entonces esto tiene, o bien esto es 0, o bien esto es 0, o sea que x es 0. Por eso le digo, volvió a poner el menos 2. ¿Por qué? Si es menos 1. Era 2 por x cuadrado y menos x menos 1. Si lo distribuye, el 2 tendría que aparecer en todos los términos. Ah, acá decís. Claro, ahí le da menos 1 y cuando sigue el paso abajo le pone menos 2. Pero cuando como estoy igualando a 0, este 2 lo puedo ignorar, ¿no? Por eso, entonces, en lugar de ese menos 2 que aparece, no tendría que aparecer, tiene que aparecer el menos 1 solo. ¿Lo ve o no lo razón. ve? Sí, tenés razón. Ah, está. Sí, yo pensé, pero si lo multiplico por 2, tengo que poner el todo adentro también. Ahora sí. Igual después cuando lo despejaba le daba más y menos 1, o sea que usó eso, pero no sé. Sí, igual, mira, yo acá lo usé bien. Sí, lo vine usando bien, pero lo copié mal acá. Ok, bien. Buenísimo. Bueno, y después esta derivada les queda ese lío que está acá, pero lo importante es que acá les quedaron dos condiciones. Vamos a llamarle a esta A y a esta B. Entonces, ahora pueden esta condición A reemplazarla acá y ver qué obtienen, y esta condición B también reemplazarla acá y ver qué obtienen. Entonces, cuando hacen la parte A, fíjense, esto lo voy a copiar y pegar. Igual a 0. La condición A se reemplaza muy fácil porque es poner simplemente que esto es igual a 0. Así que acá hacen los despejes, hacen el álgebra y llegan a esto, llegan a lo que yo les escribí antes. Esto. Y acá otra vez se parten dos. Les queda que x cuadrado menos 1 igual a 0, o bien x igual a 0. ¿Sí? ¿Van siguiendo más o menos? ¿O no? Sí. A mí me gustaría ver un poquito más arriba porque... No importa, después lo miro al final, no se haga problema. Ok, está bien, como quieras. Acá esta les queda x igual a más menos 1. ¿Sí? Así que de todo esto llegaron a... De esta subparte, digamos, llegaron a estos dos resultaditos. Ahora el tema es... ¿cómo saber si esto sirve para algo? Bueno, lo vuelven acá para atrás y lo reemplazan. O sea, ustedes acá reemplazaron esta condición y obtuvieron esto. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si reemplazan este y este acá? Bueno, cuando vuelven otra vez a reemplazar esto, ¿no? Porque eso les va a permitir despejar de acá y. Ustedes quieren un par que es x, y. Recuerden siempre que esto es una función de dos variables, así que un punto crítico son dos puntos, el x y el y. El dominio son todos los x, y. Entonces, acá es simplemente reemplazar
Se puede hacer primero con el más y después con el menos, o los dos al mismo tiempo. Se puede hacer, por ejemplo, fíjense, más menos 1 al cuadrado es 1, así que eso queda así. Acá tengo menos, más menos 1, si quiero lo puedo poner así, menos más 1, menos 1, igual a 0. Entonces, bueno, acá sí no va a quedar otra que partir en dos pasitos. Un resultado sería i menos 1 menos 1, les queda i menos 2, pasándolo para el otro lado les queda igual a 2. Y el otro sería i más 1 menos 1, eso da 0, así que les queda igual a 0. Así que de este subpaso sacan que, fíjense, con el más 1 obtuve 2 y con el menos 1 obtuve 0. Así que un punto crítico es 1, 2 y el otro es menos 1, 0. Como el enunciado les dice que tiene solo dos puntos críticos, eso significa que todos los otros pasos que yo fui dejando en el camino no tienen que ser puntos críticos. Bueno, fijémonos. Si reemplazamos x igual a 0, ahora acá, si reemplazan x igual a 0, esto les queda 0, 0, y les queda menos 1, igual a 0, absurdo. Absurdo, entonces ahí no hay punto crítico. Y después, la condición que faltaba era esta. Reemplazar en A, en A no, sí, en A, está bien, no, en A no, perdón, en la derivada con respecto a X, poner X igual a 0. Entonces, cuando hacen eso, o sea, acuérdense, acá esto nos partió en dos. Esta parte ya la analizamos, nos dio estos dos puntos críticos y un absurdo, y ahora falta esta parte. Entonces vuelvo a esto. O sea, es un sistema de dos ecuaciones en el que tengo como que empezar a ir y volver, ¿sí? Para despejarlo. Esta era la ecuación, la derivada con respecto a x igual a 0, y ahora reemplazo la condición b. La condición b es poner x igual a 0. Entonces, cuando pongo x igual a 0, todo esto se va. Este se va, este se va, esto se va. Entonces me queda solamente el segundo término, me queda este término que es 2 por menos 1 por menos 1. Igual a 0. Recontra absurdo, ¿no? Estos 2 igual a 0, absurdo. Entonces, de esa manera queda demostrado que solamente estos dos son los puntos críticos. Después, bueno, usen lo que ustedes quieran, el criterio de la derivada segunda, o lo que sea, para ver que son mínimos locales, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al ejercicio 2, que estaría bueno que lo miren bien, porque para que vean más que nada qué es la dificultad en las cuentas, conceptualmente es lo mismo que siempre, digamos, no hay nada espectacular. Y el ejercicio 3, Estaba en el apunte que dio, en el apunte. sí, mírenlo en el apunte. O sea, el objetivo sería buscar extremos de esta función en esta región.
Consulta, Sí. porque me pasó en otro ejercicio, ¿no? Cuando usted lo define así como una región, tomamos la frontera, ¿no? Para definir la función G. Bien, es una cosa que iba a comentar después, pero ahí depende. Ahí depende. Muchas veces podés tomar la frontera, muchas veces podés no tomar nada. O sea, acá, fíjate, uno podría hacer esto, uno podría estudiar los máximos y mínimos de esta función de t de x, y, y una vez que obtiene los puntos críticos, estudia solo los que caen acá adentro. Sí. Esa sería una manera. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, una función que tiene, qué sé yo, supónganse que es algo parecido a una campana, tiene una forma así, y ustedes la restringen, esto es una circunferencia de radio 3, ustedes la restringen a una circunferencia de radio 3, les va a quedar, la restricción les va a quedar solamente, bueno, el dibujo es feo, les va a quedar una parte de la campana. Digamos, si hago un zoom, les va a quedar una cosa así, como la campana. Restringida a un disquito. Lo voy a hacer con línea punteada, así no superpone todo. Entonces, algo que va a pasar es que, como ustedes van a tener una campana y la van a estar cortando con un disco, en los extremos de ese corte van a aparecer extremos, ¿no? Es como, sería como si ustedes agarran esto y le hacen un corte así. Cuando le hacen un corte, todos estos puntos de acá pasan a ser mínimos. Son todos mínimos. Porque justamente todo lo que está arriba de este corte es más grande. Entonces, bueno, esa es la definición de mínimo, ¿no? Así que, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que se hagan los gráficos y miren los gráficos y en base a lo que vean en los gráficos decidan qué hacer. Si ustedes hacen los gráficos de la función, por ejemplo, la función t en este caso, y esta región, y ven que los mínimos están todos en el borde y después es simplemente buscar máximos, bueno, ya está. Por ejemplo, en un ejercicio de examen, eso díganlo, escríbanlo, pongan los dibujitos, digan, acá se ve que son los mínimos. Formalmente, lo correcto sería lo que decís vos, agarrar Lagrange, quedarte con el borde, y cuando hagas todas las cuentas, ahí lo que estás haciendo es demostrar efectivamente que todos esos puntos del borde son mínimos. Yo le preguntaba por un ejercicio de Lagrange, justito. Pero si uno toma, yo tomaba la frontera y en este caso, bueno, en vez de una superficie en R2 me iba a dar un cilindro. Porque yo lo igualaba en el caso del otro ejercicio es a 2, en este caso sería igualar a 9. Vamos al TP de Lagrange. Abro el TP de Lagrange y me muestras ahí. Ya les comparto, ¿eh? Bien.
compartir pantalla. Acá. Bien. Vos me estabas preguntando por este, ¿no? Sí. Ok. Bueno, sí. Vos, para la pregunta era... ¿cuál era la pregunta? La pregunta era si tomaba la frontera o tenía que tomar solamente la superficie que quedaba expresada en XY. Bueno, Porque si, Lagrange no te sirve para regiones extensas. O sea, Lagrange sirve cuando, si esto, por ejemplo, si esto fuese un igual, ahí te claro, sirve Lagrange. por eso, Entonces, con esto, con un menor o igual, me costaba mucho hacerlo. Cuando lo igualé a 2, que tomé la frontera, me cuadró todo. Y me quedaron los 4 puntos de maravilla, pero tomando la región así plana, se me complicaba muchísimo, ¿no? claro, en ese caso uno puede hacer varias cosas. Eh, cuando uno pone esto y restringe la función a esto, está resolviendo otro problema. Lo que está haciendo es buscar extremos de esta función restringida a esta otra, pero le faltan, o sea, fíjense, esa región es esto, más o Sí. menos, es una elipse. Es una elipse que acá mide raíz de 2 menos raíz de 2. No, creo que mide 1 y 1. Para ver, sí, tenés razón. No, ¿Sí? no, porque fíjate que si i es 0 y vos despejás, si esto es un igual, bueno, Ah, lo puedo mirar allá, ¿no? Si esto es un igual, i es 0, acá te queda más menos raíz de 2, y cuando haces al revés, cuando x es 0, o sea, estás en este eje, acá te queda más 1 y menos 1. Entonces, una cosa que uno puede hacer, uno tiene que estudiar toda esta región. Entonces, lo que uno puede hacer es hacer un gráfico y ver qué ocurre en ese gráfico. Por ejemplo, uno podría ver, como en el caso anterior de la campana, que encuentra que todos los extremos de la función van a caer sobre el borde. Entonces, extremos no mínimos, entonces uno ya sabe que ya ahí encontró todos los mínimos. Cuando uno resuelve esto, lo que hace es encontrar todos los mínimos. Y después, si resulta que, por ejemplo, justo en el centro de esta región está el máximo, porque sé yo, es una campana centrada justo en 0, ¿no? Este es el 0, 0. Acuérdense que esto es X y esto es Y. Acuérdense que pero, la... profesor, Sí. ¿esta función que usted escribió acá no es un cilindro? No, porque está sobre el dominio, o sea, está en Z igual a 0, si querés. ¿Se acuerdan que yo una vez hice esa discusión un poco larga de las confusiones que podía producir escribir esto así? O sea, si vos le pones esto al GeoGebra, el GeoGebra te va a dibujar un cilindro. Pero eso es porque el Claro. GeoGebra acá no encuentra condición sobre Z, y entonces el tipo interpreta que Z puede valer cualquier cosa, y entonces te hace una elipse arriba de la otra, y eso es como un cilindro deformado, ¿no? Un cilindro con forma de elipse. Claro, y acá en esta función z en realidad vale x por y. No vale, o sea, z es igual a x por y. Por eso no es un cilindro. Eso es, sí, más o menos. En realidad, lo que vos tenés que pensar es que
esto es una región del dominio. Cuando te dice en la región, te está hablando del dominio. Y el dominio de F Sí, siempre sé que sí. es Pero, R2, son los ejes X e Y, es esto. sí. Entonces, yo lo hice mal el ejercicio. Tengo que despreciar la componente Z. Porque Ignorarla, yo sí. después hacía como dijo la compañera, reemplazaba Z en X por Y y encontraba los puntos, los extremos en la función X por Y. Porque la función X por Y sí está en X, Y, Z. Claro. Y los extremos no van a, o sea, los extremos, lo que se pide es el extremo de la función o los extremos proyectados solamente en el dominio. Los extremos solamente restringidos a esta región. La función esa, f de x igual x por y, es una función que en este cuadrante es positiva, en este cuadrante es positiva, y en estos dos es negativa. Es como una Sí, sábana toda torcida. ¿Sí? Por los signos, fíjense que cuando x e y son positivos, queda la función sí. positiva, una sábana que va creciendo. En la región en que x e y son negativos los dos, también es positiva, porque menos por menos es más. Y cuando uno solo de los dos es negativo, por ejemplo acá, en esta región o acá, la sábana se va para abajo. Es una especie de sábana que en los cuadrantes positivos hace esto y en los negativos hace lo mismo para abajo. Entonces, ustedes tienen que buscar solamente extremos en esa elipse. Solamente los que están acá adentro. Entonces, cuando ustedes resuelven este problema, lo que están haciendo es encontrar extremos en este borde. Una cosa que pueden hacer, qué sé yo, si uno está canchero programando y tiene una computadora y quiere esta región, listo, perfecto, tomo la elipse igual a 2 y después tomo la elipse igual a 1.9, donde tomo esta elipse, y después 1.8, y después así sucesivamente. Entonces, eso me va a dar una lista de extremos, que después los tengo que comparar entre sí, porque como yo acá estoy poniendo un igual, yo cuando resuelva esto voy a encontrar los extremos sobre esta elipse. Sí. Si yo después resuelvo una elipse más chica, voy a encontrar otros extremos, pero si yo quiero responder a la pregunta de los extremos en toda esta región, bueno, si acá obtuve mínimos y acá obtuve mínimos, me tengo que fijar cuáles de esos mínimos son más chicos para responder cuáles son los mínimos no globales, sino los mínimos de toda la región. Yo pensé que lo tenía claro al tema, pero se me está creando una gran confusión. A ver, si usted mira la función del dominio, ¿no? X cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Ajá. Sin componente z, solo en el dominio. ¿Cuáles serían los extremos ahí? Y bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero por eso, o sea, por lo general, si está restringida, a ver cómo me explico. En una elipse, a simple vista, ¿cuáles serían los extremos? ¿Los diámetros más grandes? Y depende cómo sea la función. Esta función, si vos la mirás, en los cuadrantes positivos siempre crece y en los cuadrantes Sí, negativos siempre decrece. Así que cuando sí. vos tomes la elipse, los puntos que corte la elipse, sí, hagamos un dibujo, qué sé yo. A ver. Vamos a hacer un dibujo.
Zoom. Compartir pantalla. Ahí está. Entonces, pongamos, bueno, z igual a x por y. Es toda esta función. Es lo que yo les decía, en los cuadrantes positivos es una función positiva que crece, en los negativos, en donde los dos son negativos, x e y son negativos, también crece, y en los cuadrantes donde alguno de los dos son negativos, decrece, se va para abajo. Entonces, hagamos la elipse. Acá va a aparecer ese problema. Si yo pongo x cuadrado más 2 por y cuadrado igual a 2, me va a aparecer un cilindro, pero nosotros sabemos que no es un cilindro. Entonces, si queremos ver el gráfico correcto en este programita, tenemos que buscar la intersección de interseca ecuación 1. Con z igual a 0. Exacto. Ecuación 1 y acá le llama ecuación G. Ahí está. Entonces, esa es el borde de la región. Entonces, si vos mirás acá cómo es la geometría de esto, vas a ver que, por ejemplo, acá si uno quisiera el cilindro podría ponerlo como guía visual. Fíjate que acá vas a tener un máximo. Ah, bien, bien, era como yo lo había resuelto entonces. Pero ese punto tiene una coordenada z, que depende de x por y. Claro, exacto, sí, sí. Claro, porque yo decía, en z igual a 0, la función hace una cruz solamente. Claro. Bien, no, está bien, está bien. Yo había sacado los puntos con la componente de esa z, sí. Entonces sí es la proyección del dominio a lo largo del eje z. Sí. No, pero sí, está bien, o sea, esa es como es la definición de dominio, ¿no? Vos agarrás los puntos, el dominio, si querés ahora es como que restringís tu dominio a la elipse y agarrás puntos de esa elipse y graficás la sábana que está arriba. Bien. El cilindro te ayuda de guía, nada más. Es como una guía visual, o sea, lo que vos estás haciendo es agarrando estos puntitos que están acá en el piso y hacer X por Y, y eso te va dibujando toda esta superficie a una altura Z, ¿no? Estás poniendo X por Y y lo estás poniendo en el eje vertical. Sí. Entonces, esto te va a dar un máximo acá, otro máximo acá, ¿sí? Esto es simétrico, así que te va a quedar un máximo de cada lado, y después Y te va dos mínimo mínimos abajo, ¿no? Sí. Uno acá y el otro acá. Eso es lo que van a encontrar. Y, Y está y bueno la porque forma, se puede ver la forma visualmente. de Sí. expresar la respuesta sería solo con los dos puntos x, y, o hay que expresarla con el punto x, y, z. No. A ver, si suponete que te da x igual a 1 e igual a 3. Vos Sí, ahí decís, el máximo está en los puntos del dominio x igual a 1 e igual a 3. sí. Ahí respondés dónde está el máximo, por ejemplo. Si a vos te dicen cuánto vale ese máximo, bueno, ahí sí, haces x por y y eso Okay. eso te da la altura z de, por ejemplo, este punto, ¿no? De este punto que está acá. Sí. Acá, esto es
engaña mucho este dibujo. Bueno, un punto que está por acá, ¿no? Se ve que ahí hay un solapamiento entre el cilindro y la función. Bueno, va a dar un puntito por ahí. Sí, sí, sí. Después, cuando vos lo quieras mostrar en este dibujo, sí, al GeoGebra le tenés que poner las 3 coordenadas. Pero es fácil porque, fíjate, yo cualquier punto de esta función lo puedo agregar haciendo, por ejemplo, me deja escribir, P igual, no sé, qué sé yo, 1, 0, y la tercera coordenada es la función, o sea, es hacer x por y, puedo poner 1 por 0, Claro. y ahí me está mostrando este punto de acá. Bueno, ahí lo estoy moviendo, para voy a hacer otro que no esté tan cerca del 0 porque va a ser medio incómodo. Suponete un punto por acá. Qué sé yo. Los puntos eran 1 y 1 sobre raíz de 2. 1 y 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces pongo P igual a 1. Sí, yo creo que lo había... En realidad era más menos 1, más menos 1 sobre raíz de 2. Sí, está bien porque yo lo había escrito Todas un las poco... combinaciones posibles. Sí. ¿Puede ser que este ejercicio esté hecho en el apunte o algo de eso? Porque yo lo tengo resuelto, pero no sé. Podría ser, ¿eh? Pero No me acuerdo. me parece que estaba explicado, pero bueno, mucho no lo entendí, pero no importa. Ya. Entonces, x, y x por y es lo mismo, ¿no? Y me da... Ah, ahí está, no me lo estaba mostrando. ¿Ven? Me da ese punto que está ahí. Ay, qué boludo, lo volví a mover. Ahí está. ¿Lo ven? Le puede cambiar el color si queda el cilindro. Sí, o lo puedo, incluso hasta lo puedo sacar, ¿no? ¿Todos lo ven ahí? Este puntito, ese puntito es uno de los extremos de esta función restringida a esta elipse. Cuando uno hace este dibujo, todo lo que se da cuenta es que todos los puntos que están adentro de la elipse van a tener extremos, o sea, si uno achicara la elipse, siempre va a obtener extremos que están acotados por estos extremos, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, basta solamente encontrar los extremos del borde, porque esos extremos son máximos y mínimos de todos los otros que están adentro de la región, ¿sí? Si eso resultó muy confuso, lo que digo es lo siguiente. Hago un dibujito acá y ya debería quedar claro. Más 2 y cuadrado. Supónganse que ahora miro una elipse más chiquitita. Si yo resuelvo Lagrange para esta elipse más chiquitita, en vez de poner igual a 2, le puse igual a 1. El extremo que voy a encontrar va a ser este de acá. Pero ese extremo es más chico que este extremo. Así que listo. Encontrando solamente los extremos en la región del borde, en la elipse más grande, listo, ya está. Ya resolví todo el problema de los extremos en toda la región. Por eso es muy Claro, así importante hacer el dibujo. O sea que si nos da, en lugar de igual nos da menor, lo hacemos por igual, total, sabemos que... En este caso, Claro. siempre hay que hacer el dibujo y ver Claro. cómo es la función. Bien. Buenísimo. Volvamos acá. Bueno, estos son bastante
similares. Acá, qué sé yo, en el 4. En el ejercicio 4. Me parece que hoy los temas nuevos van a quedar medio marginados. F de xy, x cuadrado más y cuadrado menos 2y. En la región limitada por el triángulo de vértices 0, 4, menos 4, 0 y 4, 0. Entonces 0, 4 menos 4, 0 y 0, 4 es en esta región. Bueno, ahí lo mismo, hacerse graficar esto, graficar esto, que esto fíjense cómo lo pueden graficar. Esto es una recta, esta es la recta igual a x más 4. Esta es la recta y igual a menos x más 4. En x igual a... cuando x es igual a 4, vale 0, está bien. Y esta, bueno, la recta esta es simplemente igual a 0, ¿no? Ojo porque esta recta en realidad es toda esta recta, o sea, trasciende al triángulo, ¿sí? Y esta recta en realidad es toda esta recta. Igual a 0 es toda esta recta. Pero bueno, visualmente van a ver que se forma el triangulito. Entonces hacen lo mismo que hicimos recién. Inspeccionan visualmente qué pasa dentro de esta región. Supongamos que ustedes dicen, uy, acá sobre este borde aparece un máximo, por acá. Y si quiero usar Lagrange en ese caso, ¿qué hago? Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Tienen que usar Lagrange con esta restricción. Agarran la misma f, la que está allá arriba, y eligen, qué sé yo, g de xy. Acá fíjense que esto, si quieren, lo podrían escribir así. Menos, por ejemplo, hay muchas maneras de escribir esto, pero una sería así. Entonces pueden tomar g de xy igual a x menos y, y la curva de nivel va a ser c igual menos 4. Entonces ustedes van a estar buscando extremos en g de x0 y 0 igual a 4. Y ahí hacen todo lo mismo de siempre. Gradiente de f evaluado en x0 igual a lambda por el gradiente de g evaluado en x0. Entonces hacen las cuentas y van a encontrar, si ustedes lo ven y lo que ven es correcto, van a encontrar el valor exacto de este punto. Van a encontrar estas dos coordenadas. Acuérdense siempre que acá no es muy importante el valor de lambda. Lo único que está haciendo lambda nos dice que hay una coincidencia entre el comportamiento de la función en cuanto a sus extremos y el comportamiento de g en cuanto a sus extremos. Dicho de otra manera, los gradientes son paralelos o antiparalelos. Si lambda es negativo, son antiparalelos. Eso es lo que dice el lambda. Pero encontrar lambda no es el objetivo de estos problemas. El multiplicador acá no lo estamos usando para nada. Esa era mi otra pregunta.
porque yo veía como que desarmaba algo y me sobraban tornillos. Ajá. Vi en otros ejercicios, así estudiando, que sí buscaban lambda, y en este caso lambda, yo lo buscaba, lo encontraba, pero no lo usaba. Ajá. Sí, en este caso no nos sirve para nada. En los otros ejercicios, en los anteriores tampoco, solo para igualar Ah, las ecuaciones. ajá. Sí. Bueno, y después tienen, por ejemplo, bueno, estos están bastante, con lo que dijimos se entiende. Por ahí el uno, o qué sé yo, parecido al uno, el 5. ¿Mm? Allá el punto más cercano al 0,1 en la hipérbola, esta que está acá. Bien, vamos, un dibujito, ejercicio 5. Entonces tienen el punto 0,1 es este punto que está acá. Y la hipérbola era x cuadrado menos 2y cuadrado igual a 4. X cuadrado menos 2y cuadrado igual a 4. Entonces, habría que hacer un gráfico de esto. Fíjense, cuando y es igual a 0, me queda x igual a más menos 2. Es un poquito más grande. 2 y menos 2. Cuando x es 0, acá me queda... bueno, nada, porque es una hipérbole. Exacto. Ahí va a haber una asíntota. Y después, bueno, cuando, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, esto... Bueno, una cosa, la manera, qué sé yo, que a mí me gusta es hacer esto. Acá voy a pasar el menos 2 dividiendo, me va a quedar menos 2 más x cuadrado sobre 2. ¿No? ¿Está bien? Sí, está bien. Fíjense que cuando x se va a más infinito, y se va a más infinito, será una cosa por ahí. Cuando x va a menos infinito, como está al cuadrado, igual va a ir a más infinito, así que y también va a ir a más infinito. Así que, y a ver, ¿qué más? Cuando x vale 2, y vale 0, y cuando x vale menos 2, y vale 0 también. Ahí podríamos tener no los focos, sino los vértices, se dice. Ok. Cuando. Sí, bueno, eso es lo que había. Vamos, va a quedar re sucio el dibujo si me pongo a hacer todos estos límites, así que vamos a hacerlo. Lo hago directamente en la graficadora. Graficadora GeoGebra 2D. Más fácil. Ahí lo hago y lo pego en la hoja.
exportar imagen. Copiar imagen. Bien. Ahí está. Listo. Se copiaron un montón de símbolos raros ahí. Ahí está. Bien, esto era lo que estábamos viendo recién. Esto es simétrico. Entonces nos pide, ya me olvidé lo que pedí, el punto más cercano al 0, 1. 0, 1 es este punto de acá. Bueno, primera observación. Como esto es simétrico, el punto que yo encuentre más cercano a esta hoja de la hipérbola también va a estar del otro lado, ¿sí? Porque es simétrico. Es simplemente uno es el espejo del otro. Y acá la pregunta que surge es, ¿cuál es la función a maximizar? Bueno, fíjense una cosa, lo que hay que maximizar acá es la distancia de, en principio, un punto arbitrario cualquiera. No voy a usar X porque es desafortunado. Un punto cualquiera, vamos a un color rojo. Un punto P a este punto 0,1. Eso es escribir la función distancia de un punto cualquiera al 0,1. Eso es esto. Vamos a, por ahí para que no quede tan en vacío, y de paso reciclamos un poco las cosas que estuvimos estudiando antes. Si yo me imagino que acá, esto se puso re lento. Si acá hay un vector, y acá hay otro vector, bueno, la resta de estos dos vectores me va a dar este otro vector. Vamos a llamarlo B. Y el módulo de B es la distancia que a mí me está interesando. Entonces, lo escribo en verde. El módulo de B va a ser el módulo de la resta entre el vector del punto P y el vector 0,1. O sea, el vector xy y el vector 0,1. Fíjense que acá el orden no es importante porque, nada, si yo hago P menos esto, acuérdense que en la resta era muere menos nace, así que si yo hago P menos 0,1 me va a dar este otro, y si yo hago 0,1 menos P me va a dar este otro, pero el módulo va a ser el mismo. Entonces, esto es, bueno, acá se hacía coordenada a coordenada, ¿se acuerdan? X menos 0, Y menos 1, módulo, y esto es X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado
raíz. Y acá, si quieren, esta es la función f de xy que nosotros... acá una cosa que ayuda un montón. Yo puedo tomar la función distancia al punto 0,1, que es esta, maximizar esto, o para facilitar un poco las cosas, puedo tomar el cuadrado de esto. O sea, buscar la distancia mínima es lo mismo que buscar la distancia mínima al cuadrado, con la ayuda de que ahora no va a estar esa raíz y eso me va a facilitar un montón las cuentas. Entonces, yo puedo maximizar directamente esta función. ¿Sí? Esta función es la distancia al cuadrado de cualquier punto xy del plano al 0,1. Cualquier xy del plano, o sea, cualquier punto xy al 0,1. Y esto lo voy a hacer restringido a la hipérbola. La hipérbola era esto. Entonces podría tomar, por ejemplo, g de xy igual a x cuadrado menos 2y cuadrado, y la curva de nivel tal que g de x0 y 0 es igual a c y es igual a 4. Y acá, Lagrange. ¿Sí? Es calcular los gradientes y hacer los despejes. Es simplemente eso, es la parte mecánica lo que sigue. ¿Se entendió? Sí. Sí, la receta es igual que el primer ejercicio, pero un Sí. poquito más complicada. Es lo mismo, o sea, si fuese la distancia al origen, no estaría este 1 acá restando, pero sería lo mismo. Fíjense que esta es la distancia al cuadrado de cualquier punto al 0,1, y cuando yo hago Lagrange, lo que hago es restringir de todos los puntos del plano solamente a los de la hipérbola. Entonces, ahí voy a estar buscando extremos de la distancia restringida a puntos de la hipérbola. Bien, perfecto. Todo esto ustedes hagan el detalle de las cuentas, los dibujitos y vean qué les queda. Y si no, siempre háganse los dibujos, y si los dibujos no les cierran, me lo consultan. Traten de consultármelo en los foros. Salí de acá, gato. Nos faltaría, ¿qué nos faltaría? El de campos vectoriales. Vamos a abrir ese. Stop. Denme 3 minutos que voy al baño.
Bueno, ahí estamos. Ahora abramos el otro. Extremos. Faltaba el de campos vectoriales. Compartir. ¿Qué me decía Edgar? Que haga un ejemplo de que... O sea, estoy haciendo ejemplos. No, ya fue en el curso anterior. ¿Cómo no escuché? No, que el ejercicio de Lagrange que estaba haciendo ahí, no dije cómo se llama en ese momento, pero ya después ya pasó. Ah, bueno, es lo mismo que hice cuando di el tema, es simplemente hacer un par de cuentitas. O sea, no las hago todas porque si no, no puedo llegar a repasar básicamente todas las consultas. Por eso les decía que traten de hacerlo y me lo van consultando en la semana. Porque, digamos, si me pongo a hacer todo, no terminamos nunca. Bueno, las matrices jacobianas. Las matrices jacobianas son simplemente las matrices de derivadas parciales. O sea, acá, estas son funciones de jacobianas. Matrices jacobianas. No sé qué letra usar, pero no voy a usar ninguna. Si ustedes tienen, por ejemplo, una función que va de R2 a R, fíjense, a ver. A ver, déjenme ver una cosa, porque me parece que hay un ejercicio acá. ¿Lo hicieron ustedes este problema o alguno lo Sí, yo planteó? sí. No sé si bien, pero lo hice. Yo no había visto esta hoja. ¿Dónde está? Hice campos vectoriales. Son 3 trabajos y campos. ¿Pero está en el campus? No, lo mandó al mail. La mandé por mail. Mandó 3 TP y uno era de campos vectoriales. No, este yo no lo hice. Ah, no, está bien, está bien. No. Pensé que había había una inconsistencia acá en este problema, pero no. Ok. Bueno, acá lo podría escribir en general. Sí, vamos a escribirlo en general. Una función que va de Rn a Rm. O sea, por ejemplo, tiene variables x1, x2, hasta xn, y después tiene m coordenadas. O sea, llamémosles
F1, F2, hasta Fm. Entonces, acá, en esta matriz lo que van a tener en la primer fila van a tener todas las derivadas de esta primer coordenada. Por ejemplo, derivada parcial de F1 con respecto a X1, derivada parcial de F1 con respecto a X2, así sucesivamente hasta la derivada parcial de F1 con respecto a Xn. En la segunda fila van a tener lo mismo, pero para F2. Sí. ¿No? Derivada con respecto a X1, derivada con respecto a X2, derivada con respecto a Xn. Así siguiendo, cuando lleguen a la última fila va a estar la Fm, y es lo mismo, ¿no? Derivada con respecto a X1, derivada con respecto a X2, derivada con respecto a Xn. En el caso en que sea una función escalar, como esta de acá, solamente van a tener esta fila. O sea, va a ser un gradiente lo que van a estar calculando. Creo que eso alguien me lo había preguntado. Ah, sí, me dio eso. Así que bueno, nada, si tienen X, Y, van a tener solamente, la matriz va a tener ancho, este ancho va a ser 2, ¿sí? Este ancho va a ser 2, y la cantidad de filas que van a tener va a depender de la cantidad de coordenadas que tengan a la salida. Si tienen, por ejemplo, esta función tiene 3, esta coordenada y esta coordenada, ¿no? Esto es una f de x, y. Pues esa función va a tener, hagamos esa, por ejemplo, para fijar una idea. Ejercicio 1D. O por lo menos hagamos una parte. Ejercicio 1D. X por e a la i más coseno de i. X e a la i más coseno de i, punto y coma x. Ah, más coseno de i falta ahí. Punto y coma. Coma x. Punto y coma x más e a la i. Bien, gracias. Bueno, entonces, fíjense, esto tiene 2 variables y tiene 3 coordenadas, ¿no? Si quieren les podemos llamar, como hacíamos antes, F1, Sí. F2 y F3. Así que esta, la matriz jacobiana, va a ser df1 a dx, df1 a di, df2 a dx, df2 a di, df3 a dx, df3 a di. Sí. Entonces, por ejemplo, df1 a dx es derivar esto con respecto a x, así que, qué sé yo, acá sale la exponencial, la derivada de x es 1, más coseno de i, que respecto a x es 0, ¿no? La derivada. Si ahora hacen con respecto a y, les queda x sale afuera, y la derivada de e a la i es e a la i, más la derivada del coseno, que es menos seno de i, ¿no?
Y después tienen df2 a de x y df2 a de y. Este creo que es muy fácil porque es simplemente x. Así que cuando derivan con respecto a x les da 1 y cuando derivan con respecto a y les da 0. Y la tercera coordenada también es muy fácil. Con respecto a x, esto es constante para la derivación con respecto a x, así que les queda 1. Y con respecto a y, derivar esto da 0, y derivar esto queda igual, le da la y. Bien, entonces, bueno, ya que estamos por completitud, escribámoslo. Era seleccionar lo que quería. Lo voy a escribir acá. Entonces la matriz esta tiene e a la i acá, después tiene esto, vamos a hacer más fácil. De paso me parece que es conceptualmente muy claro que copie y pegue, porque se ve de dónde estoy sacando los resultados, ¿no? Este acá, este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Acá me quedó un punto y coma. Bien, entonces esta sería la respuesta, ¿no? Sí, me quedo así. Perfecto. Bueno, todos estos ejercicios son así, son exactamente iguales. Es simplemente hacer un poco de álgebra para practicar. No es necesario, profe, no es necesario, ¿no? Que desarrollemos algebraicamente mucho. O sea, porque por ejemplo, en la E, cuando haces la derivada, como es un cociente, te queda como medio un choclazo. Yo lo dejé así, no lo desarrollé. Y qué sé yo, para practicarlo no está mal. Tampoco es tan difícil, ¿no? No, difícil no, pero bueno. Acordate que siempre que tenés un cociente, siempre que tenés un cociente lo podés escribir como un producto. Podés escribir x por y por x cuadrado más y cuadrado a la menos 1. Y lo derivás como un producto. Sí, sí, también. Eso te puede ayudar o puede complicar, depende de la circunstancia. Yo en general lo hago así. Me gusta más esta manera. O sea, si vos, una vez que ya te das cuenta cómo es el ejercicio, no hace falta que lo hagas todo, sobre todo si te faltan otros ejercicios, ¿no? Mejor concentrarte en lo que te falta. Bueno, y después el siguiente, acá faltó un paréntesis. El siguiente es agarrar estos campos y calcularles el rotor y la divergencia. Entonces agarremos, por ejemplo, para fines de la clase, no creo que sea muy útil que haga los más largos, así que voy a hacer este. Este es y por e a la x, x por e a la y. Y por e a la x, x por e a la y. Es el ejercicio 2, ítem B creo que es. Ítem B.
f de xy igual a esto. Entonces, divergencia. La divergencia de f, si quieren, acá cuando la f tiene más de una coordenada es correcto escribirla con un sombrerito, con un vector. Le hago una pregunta de notación Sí. con respecto a esto. ¿Es F minúscula o F mayúscula? Te explico porque cuando Sí. estaba escrito en el ejercicio, bueno, F minúscula con la flechita y todo eso, bien. Pero después cuando escribía rotor, no sé por qué yo lo anoté en los apuntes con F mayúscula. Y no debería ser. ¿O sí? Es lo mismo. Ah, bueno, listo, entonces. Es lo mismo, sí. Sí, lo importante es que esté bien escrito y bien definido lo que vos estás escribiendo, ¿no? Después. Incluso, nada, acá, qué sé yo, si no le pongo el sombrerito, no es que está mal, si yo hago bien lo que viene después. Es simplemente escritura. Y acá, nada, acuérdense que esto se podía pensar así, ¿no? F acá tiene dos coordenadas, llamémosle F1 y F2. Así que calcular la divergencia es hacer el producto escalar entre comillas, no es aplicarle esta derivada a F1 y aplicarle esta derivada a F2. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la derivada de esta primer coordenada, F1 y F2, de esta primer coordenada con respecto a X, es Y sale afuera y la derivada de E a la X es C a la X. Y después, la segunda derivada es de esto con respecto a Y, es lo mismo, ¿no? X sale afuera y acá me queda E a la Y. Así que reemplazo acá y esto me queda Y por E a la X más X por E a la Y. Y esta es la respuesta de la divergencia. Rotor. El rotor de F, uno lo podía pensar así, como el producto vectorial entre estas 6 cosas. O en realidad, si quieren, entre este vector y este vector. Ojo acá porque yo acá no hay z, así que no lo puse. Si acá tuviese una componente más, iría más la derivada de f3 con respecto a z. Y la cuenta salió bien, pero acá yo esto no lo puedo hacer sin la tercera coordenada. Entonces, lo escribo completo y como yo acá no tengo F3 al final, después de esta cuenta, lo pongo igual a 0. Entonces, esto me va a quedar. Esto es de F3 a DI menos de F2 de Z. Después me queda de F1 a DZ menos de F3 a de X, punto y coma, de F2 a de X menos de F1 a de Y.
Entonces, como les decía recién, F3 es 0, así que no está acá y no está acá. Pero además tampoco tengo Z, así que no tengo esto y no tengo esto, y me va a quedar solamente la tercer componente. Entonces tengo que calcular df2 a dx y df1 a dy. Entonces, df2 a dx es e a la i, y df1 a dy es e a la x. Entonces, el rotor de f me queda 0, 0, y la tercera coordenada es esto menos esto. E a la i menos e a la x. ¿Sí? Sí. Bien, fenómeno. Acá tienen por ahí qué sé yo, algo raro, la derivada del arcotangente, búsquenla en alguna Sí, tabla. sí, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Bien. Sí, había una manera fácil de escribir el arcotangente, hay una manera más fácil de escribirlo. En realidad no más fácil, una manera, porque a vos te dicen arcotangente y yo qué sé, no sabés qué escribir. Hay una manera fácil de escribirlo para calcular la derivada, pero todo eso ya está hecho en tablas, así que simplemente agárrenlo de ahí. Así que bueno, hoy no sé si alguno llegó tarde, pero les decía que yo tengo una reunión en un rato y el Zoom, o sea, yo podía demorar un poco mi reunión, pero el Zoom está reservado para, ¿cómo se llama? Para otra reunión. De hecho ya están entrando. Así que vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a, yo quería empezar con el otro tema, pero bueno, no, preferí la verdad redondear esto y seguimos la próxima, ¿sí? Sí. Pues ya están empezando a entrar miles de gentes al otro, así que Y les va a agarrar un seguimos. impacto si ven todo esto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no los quiero clavar. Hagamos eso. Traten de redondear bien este tema, hacer las consultas en el foro. Y la semana que viene le pegamos derecho, muchas horas de clase, ¿sí? Y terminamos, ¿dale? Sí, profe. Dale. Ok, ¿Listo? Bueno, chicos, buena semana. hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Igualmente, profe.